Alberto, ¿cómo era entre Flores y Paternal en los años 70 más o menos, que es tu barrio, ¿no? Los años 70 ya yo tenía ciertos impulsos adolescentes, tardíos, pero creo que la parte más interesante fue algunos años antes, en los 50, donde casi todos los habitantes del barrio, de la cuadra exactamente, éramos como mínimo, como máximo, segunda generación o primera generación de inmigrantes. Sí. De todas partes. De todas partes. De hecho, las familias amigas de mi madre del barrio eran familias judías que venían de Polonia, de Rusia, bueno, todos los emigrados del nazismo. ¿Y tu madre es siciliana? Mi madre, la menor de una familia de calabreses sicilianos, y mi padre, Veneto, de Vicenza, Piovene Roquete. Todo muy italiana, pero diferencias existían incluso en la mesa, en la comida. ¿Y eso cómo es? El norte y el sur, claro, un norte un poco frío y un sur muy caliente, muy picante. Sí, y eso también se notaba en la... Sí. Pero, digamos, todos, absolutamente todos, como en aquellos tiempos, los inmigrantes buscaban integrarse rápidamente. No habían guetos, puedo decir. Era como y lo que con perspectiva, con tiempo, valoro muchísimo, es decir, que aprendí que las diferencias no están en los pasaportes, sino en las clases sociales. Es decir, que las clases humildes eran afectuosas y colaboraban entre sí todas. Y integradoras, ¿no? O sea, totalmente, hasta los alemanes, fíjate. Sí. Steger tenía el de la esquina. Pero fueron años, aquellos años donde además todas prácticamente familias eran trabajadoras, todo el mundo tenía un oficio, todos aprendíamos algo, los niños nos hacíamos los juguetes. Eso te quería preguntar. Nosotros, con los juegos de temporada, si eran las mariposas cuando era primavera, si eran los coches cuando tal, o sea, había todo y sobre todo la calle era nuestra. La calle era nuestra a toda hora, para desgracia de los vecinos que nos oían jugar al fútbol todo el día, ¿no? Pero fueron realmente, lo recuerdo con mucha intensidad todo aquello. Ya en los 70, es decir, cambia. En la época, estamos en la época ya post-hippie. Sí, post-hippie. Tuvimos, pero sobre todo en el 69, que fue un movimiento popular, el llamado el Cordobazo, que es donde empieza a originarse todos los movimientos de extrema izquierda. Exacto. Armada. Esto se sigue desarrollando en la universidad hasta que, a pesar de mi incipiente desarrollo como profesional independiente, debo dejar el país. Es decir, porque el acoso de aquella guerra sucia, es decir, no nos dejaba libre a nadie. Estamos hablando, lo sabemos, hasta el 70 y... es súper convulso la época, ¿no? Con la llegada el regreso de Perón, después la muerte de Perón, Isabel Perón, mientras está la 3A. La 3A, ¿no? Terrorismo populista. Sí. Sí, fue, digamos, fueron muchos años de convulsión, aparte que uno irónicamente decía que la Argentina era un long play,
33 revoluciones por minuto, ¿no? Sí. Sí. Es verdad, porque la gente aparte habla mucho de la dictadura de Videla para en adelante, pero antes de eso hubo muchas dictaduras intercaladas con breves... Bueno, digo, muchos golpes militares. Sí. Lo mucho que le debemos, dentro de todo, al desarrollismo de Frondizi, sí, que era conocimiento y divulgación popular, el desarrollismo fue derrocado por los militares, sí, también. Sí. O sea que con el apoyo, tuve que decirlo, de la Iglesia, también. Una de las iglesias más reaccionarias de Sudamérica, creo. También esto. Y la calle también cambió por tu edad, por tu situación. Ya estabas trabajando, haciendo lo que se llama aquí aparadores, ¿no? Y después trabajaste... Exactamente, hacíamos escaparates, locales comerciales, con mucha ilusión tener una tienda propia, donde ponía todos con producción propia, con diseño propio. Fue realmente muy estimulante, digamos, ese comienzo, pero que fue cortado de cuajo. Aquello lo dejé a amigos, y bueno, pues... ¿Te viniste para aquí? Sí, por eso más que venir me fui de allí, que no es lo mismo, y aquí instintivamente por la lengua. Es decir, nada más. Bueno, también debo decir que yo creía que aquí todo el mundo era como Serrat, ¿no? Con el cual teníamos bueno, ya se sabe que Buenos Aires con Serrat es una relación muy afectuosa. A mi llegada aquí, pues... ¿Eran como Serrat? ¿Eran como Serrat? Más o menos, no, todo era muy distinto. Todo era muy distinto. ¿Qué viste cuando llegaste aquí? Hiciste cuando varias cosas, aquí, pero bueno, Barcelona. Llegar, primero aterrizar en Madrid, me esperaban a unos amigos que... Aquello, como era un festivo largo, creo, estaba muy calmo y yo tenía mucha ansiedad por hacer pie en algún lado. Sabía que iba a empezar una feria aquí en Barcelona, o sea que a los 4 o 5 días de Madrid me volví. Me vine para aquí, para Barcelona, y encontré algo muy distinto. ¿Ese sería el año 77? El año 76. 76 fue mayo-junio del 76. El alcalde estaba Joaquín Viola, después vino Socias y después Narcís Serras. Sí, fueron... Entonces, pero al poco tiempo de estar aquí, tengo una oferta de trabajo en Alicante. Fui a Alicante y fueron mi primer año de vida, 11 meses exactamente, que hacía trabajo de interiorista en una gran empresa, en una gran mueblería, donde hacíamos chalets interiores para príncipes árabes, digamos, industriales del calzado de Elche o jugueteros de Ibi, en fin, poniendo el compás en la península de Alicante, en la ciudad de Alicante, desde Valencia hasta Murcia, es decir, todo aquel territorio que lo recuerdo con cariño, sobre todo en general, pero debo decir que los amigos, los encuentros los tenía aquí en Barcelona, escapándome los fines de semana. Había algo aquí en esta ciudad que, si bien era todo muy humilde, muy humilde y socialmente muy convulso, ¿no? Prostitutas, macarras por las Ramblas, era al mismo tiempo muy humano e intelectualmente muy vivo. ¿Dónde te movías cuando venías por aquí? ¿Dónde, al fin de semana? Digamos, mi segunda residencia, el bar La Ópera. El Café de la Ópera. El Café de la Ópera era el centro de encuentro, bueno, creo que de una síntesis de todo Barcelona. Sí. Es decir, desde la reina de los travestis
hasta Pijos, todo se resumía, esta riqueza. Futuros escritores o escritores de la escritores, era un lugar realmente estimulante en todos los sentidos. Aparte que el fenómeno de las Ramblas, que era un torrente de gente diversa que pasaba, no existía el turismo aquí en Barcelona, no existía el turismo en Cataluña, creo que como mucho en la Costa Brava, para nada en esta ciudad, y menos en este barrio que tenía la particularidad de ser el histórico, el viejo, el más humilde. Es decir, eso sí, la vida de Barcelona creo que se podía resumir en el casco antiguo. Y dentro de él, con todas las cosas que ibas queriendo mientras ibas construyendo tu vida cotidiana. El librero de la esquina, claro. De la librería San Jordi, claro. El Papa de Pitu, sí. Con lo cual comentábamos cosas siempre. Nos llamaba la atención cuando estábamos conversando que pasara gente a preguntar dónde podían comprar cartas del tarot, por ejemplo, y lo mandaba a un negocio. Bueno, luego el sastre, el camisero, la ferretería, el colmadito. Una vida donde, para los que vivíamos aquí, de alguna manera todo te resultaba familiar. Es que cuando ibas a la librería San Jordi, después veías la camisería Flotats, digo yo, exactamente. ¿No? Veías, a ver, pero yo también se me están yendo la memoria, pero cuando llegabas había la Yetana, en la esquina tenías el dinámico. Otra segunda residencia a mediodía. Pero al lado de la librería de Pitu, ¿sí? Estaba, como no, está y sigue siendo mi lugar amado, el Bellas Artes Fernando. Ah, claro. Donde, claro, tú piensas que en aquellos tiempos no existía la cultura digital ni la informática y todo lo hacíamos a mano. Todo se hacía a mano y ese era nuestro proveedor de todo lo que se nos ocurría, ¿no? Y amable, dibujo, sí. pintura, gente estupenda. Sí. Eso es mis orígenes en este barrio. Porque ahí de repente la gente era más abierta, ¿no? Muy cercana. Muy cercana. Incluso te diría que hubo anécdotas, como sabemos, en el gótico, sí. ¿sí? Digamos, la vida y el trabajo era una sola cosa. Veíamos aquí, en portales muy grandes, una herrería debajo, sí, y en el entresuelo vivía la familia, claro. Igual que en el gótico. Pues bueno, aquí teníamos el tour, que era el sastre, sí. Que tenía la sastrería debajo y la vivienda encima con su mujer. Era mi sastre, ¿no? El tour. Adelantándome un poco después sí. Voy a volver atrás, pero o sea, ahora cualquiera que viene ahora aquí, o venimos nosotros, decimos, este hombre vive tiene el mejor de los áticos de esta ciudad. Esto es una elite, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Como uno va a Nueva York o París y dice, mira, sí. Esos áticos, esto es esplendoroso, pero ¿cómo fue esto aquí en la Plaza Berenguer y llegar aquí? Mira, yo creo que hay algo que se repite muchas veces a lo largo de mi vida, y ya tengo una edad, ya tengo 74. Como para saber varias cosas. Donde la casualidad, o sea, el vuelo de la mariposa, me ha sucedido tantas veces. Sí. ¿Sabes? Aquellas cosas que si te hubieras parado para ir al lavabo un momento, aquel encuentro no hubiera sucedido jamás. Y esto me ha sucedido tantas veces, ¿no? Un amigo psicoanalista me decía, sí, la casualidad, sí, pero tú estabas ahí. Claro. Es cierto, si coges el tren, ¿qué pasa? Pero claro, tienes que estar cerca del tren, si no, no pasa. No. Pues esto fue hallado por pura casualidad. Buscábamos, juntándonos con otros amigos y compañeros, un lugar donde comenzar a trabajar independientemente ya.
Por supuesto que nuestro budget para alquiler, nuestras posibilidades eran muy bajas. Y mientras suspirábamos por este ático tomando un café en el bar La Gloria, que está aquí enfrente, ¿quién tendrá aquello? Pues apareció un cartel en el edificio que se alquilaba algo. Fuimos a la administración y claro, las cifras se nos iban, no llegábamos a lo que era lo que se alquilaba, que era el cuarto piso. No llegábamos a tanto, pero bueno, hay un estudio por ahí, dicho así como quien no. ¿El ático? Sí. Bueno, ya ves. Queremos verlo. Dijimos sí, casi sin verlo. Y esto, claro, esto arquitectónicamente era como la guinda que se le pone a la tarta para terminar, porque antes los edificios, como podemos ver aquí alrededor, tenían un final. Sí. Es decir, una cúpula. Bueno, este ático era uno de esos finales que tenía un uso de juego para niños, no sé, pero no tenía prácticamente nada. Y aquí, o sea, ¿estaba vacío? Lo habían dejado, sí quedaba una lámpara colgando el techo, sí, no, vacío, abandonado. Bastante mal estado todo. Y aquí comenzamos, y luego, felizmente, al cabo de un tiempo, cuando ya las cosas nos empezaban a ir bien y teníamos algo más de posibilidades para alquilar una vivienda decente, todavía seguía libre el de abajo. Claro. Y lo pude conseguir. ¿Y el portero qué tal? Los porteros fueron cambiando en el tiempo y creo que puedo hablar de especies, porque el primero yo creo que tenía un carácter tan dulce que gracias a eso no se alquilaba nada de todo esto que he conseguido. Era un Doberman, no era un portero. Pero bueno, eso mantenía a raya a otros pretendientes y esto creo que nos dejó esto. Y desde entonces este lugar, que bueno, sigue siendo todo esto de una propiedad, ¿no? La propiedad es de una familia. Repito, esto tenía un estado lamentable, es decir, cuando llegamos, porque primero por los bombardeos de la guerra civil, había cedido el edificio por fuera, luego por la ampliación de la estación de metro de aquí de Jaime I, también hubo, por eso habían rajaduras. Bueno, finalmente nos acostumbramos a esa sospecha de que podía venirse abajo, podía derrumbarse un día. Pero la visión que teníamos del barrio, tener estas torres, la catedral al lado, vemos el mar, en aquel tiempo el parque de diversiones que había en Montjuic, la rueda aquella, y el funicular, era como un juego de niños todo. No sé, es como si mirabas a tu alrededor y pareciera que saliera música del barrio, ¿no? Era muy entrañable y lo digo con convicción porque he vivido tiempos en Puchet, en la parte alta de Barcelona. ¿Y esto es? Muy bonito, pero la vida, es decir, que teníamos, la intensidad que tenía esto, realmente no lo encontraba en otro lado. Y creo que en aquellos años, lo hablo ahora con un ex socio, Jorge Pensi. Sí. Digo, mira, nos ha ido bien, hemos tenido reconocimientos, premios, todo lo que tú quieras. Pero los años felices fueron aquellos. Claro. Porque lo hacíamos todo nasualmente, como se dice, puro entusiasmo. No había, digamos, el conocimiento ni las previsiones que puedes ir haciendo cuando ya tienes experiencia. Pero justamente esta cosa espontánea y tal ha hecho que lo recuerde como una vida pero esto era general, ¿no? El clima fue un código general de la gente, ¿no? En general, el entusiasmo, incluso, debo decir, porque, claro, como de la misma manera que nos hemos tenido que ir nosotros, nos fuimos encontrando con otras personas
Y una de ellas, creo, importantísima, Nelly Schneid, la adjunta de Filosofía y Letras en Buenos Aires, también se tuvo que escapar y bueno, una intelectual con mucho tiempo en la vida intelectual de París, se instala aquí, pero como no quería en aquel momento entrar en trenzas universitarias, amagaba con pensar en irse, en volverse, ¿no? Porque habían pasado ya los años de fuego. Y nosotros, que de la misma manera que así como los romanos tenían un griego que educara a sus hijos, ¿no? Porque eran los cultos, eran los griegos, nosotros como nuevos ricos, que nos iba bien las cosas, sí, queríamos que nos educara. Entonces retuvimos a la señora Schneid, se empezaron a dar cursos. El primero, junto con otros, fue la Fundación Miró, Occidente como una cultura de imagen, así se llamaba, con sociólogos, Norberto Chávez, Cuqui Lovisolo, otros filósofos. Se hizo este curso y terminado quedó el grupo o el estímulo de hacer algo así. Entonces comenzamos a encargarle a Nechi que aquí, en la parte de abajo del estudio, se empezó a dar cursos sobre la subjetividad, en los cursos de filosofía ya directamente. Y como era gran comunicadora, es decir, además, y te digo, la gente que venía aquí eran abogados, te iba a contar eso. ¿Quiénes venían? De todo, abogados, pintores. ¿Y cómo se enteraban de esto? Te lo pregunto. Por boca a boca. No había nada más que boca. Aquí estamos. Es lo que digo, el cambio de comportamientos en el tiempo en la ciudad, donde los bares y los sitios y pequeños restaurantes nos encontramos eran como centros de divulgación de alguna manera. Simplemente coincidíamos por cercanía y los contactos se daban y comenzaba. No había que poner ningún anuncio en ninguna parte. No, ya los hacían. Tenemos amigos fotógrafos, María Speus, Peret, directores de cine, Manuel Huerga, es decir, que empezaba en aquel momento. En fin, todo tipo de gente, y esto se fue en el tiempo, se fue extendiendo, es decir, lo hacemos todos los miércoles durante, no sé, 30 años. Ah, 30. Sí, tengo que algún día, todos los cassettes, porque grabábamos todas las clases, todavía lo tengo en cassette, que debería digitalizar esto. Sí. Porque todos los temas pero no filosofía de un modo académico, sino que la reflexión, o sea, la filosofía no es otra cosa que la búsqueda de la verdad, y esta búsqueda de la mano de Nelly Schneid, que nos enseñó una de las cosas que más le agradezco, que nos enseñó a mirar cada cosa desde puntos de vista distintos, incluso conocer el punto de vista del que piensa opuesto a lo que pienses tú. Esto de rodear el hecho de distintas miradas, creo que me enseñó la importancia de lo holístico para cualquier acción que quieras, como decía aquel, divagar un poco alrededor de algo hasta encontrarle el sentido, ¿no? Esto se lo debemos a Nechi, y esto te habla, como comentábamos antes, cuando hablábamos de Montalbán y tal, de la actitud que éramos los habitantes de Barcelona. Repito, prácticamente no habían turistas. ¿Dónde estaba el SUC? Perdón, estaba muy cerca de aquí, ¿no? La sede del PSUC. Estaba en la calle Ciutat. La calle Ciutat. Sí, la calle Ciutat, digamos, de la plaza San Jaume, sí, pues 50 metros. Y ahí establecimos durante un tiempo, porque como esto
llamamos primero el grupo Berenguer, se llamaba esto, Claro. después lo trasladamos ahí donde estaba donde había estado el sub para intentar, para tener más espacio pero bueno, luego volvimos aquí. Dijiste que en esos años, ya los 80, ¿no? Aquí parecía que todo estaba permitido, también en diseño, también en construcción, había había una transgresión, ¿no? O por lo menos una voluntad de transgresión. Sí, estoy tratando de hacer memoria con aquellas cosas, pero sobre todo era lo cercano a los 90. Sí. Sí, porque la gran transformación de la ciudad fue en el 92, las Olimpiadas. Previo a esto, bueno, ya comenzaba a haber una dinámica en Barcelona. De hecho, en lo que se llamó la Barcelona del diseño, porque en España es aquí donde no es que no se hicieran cosas en otros sitios, pero aquí donde tenía una dinámica en las cuales habían lugares fuera de lo oficial, como Vinson, Sí. que promovía una cultura del objeto y digamos un reconocimiento de la plástica, ¿no? Barcelona tenía este impulso. Sí, fue en el 99, estaba recordando ahora la sorpresa de algunos periodistas suizos que habían venido aquí con motivo de hacer una entrevista, con motivo del Premio Nacional. Fue en el 99, ¿no? El Premio Nacional. Sí, sorprendidos por la cantidad de intervenciones en espacios públicos, como las famosas plazas duras que se hicieron en aquel tiempo, diciendo que allí en Suiza era imposible mover nada de lo que ¿Y qué le dijiste? Yo le dije que consideraba que ni una cosa ni la otra. Yo siempre he sentido y luego defendido el concepto de armonía. Sí. Que armonía es la particularidad que tienen relaciones entre cosas diversas para alcanzar la belleza. Eso es armonía. Que no es la cosa esta que odio, es rompedora. No. ¿Por qué nos gusta París? ¿Por qué nos gusta Roma? ¿Por qué nos gusta el gótico? Porque siendo compuesto de cosas distintas, hay una relación entre todo esto. Es decir, hay todo un significado conjunto que la irrupción de un objeto extraño, es decir, que es lo que se empeñó hacer lo que se llamaba la arquitectura espectáculo, los Guggenheims y compañía. Basta ver como ya paradigma de todo esto, el edificio en Praga de Ginger and Fred. Ginger and Fred, Ginger Rogers y Fred Astaire. Bueno, sí, es verdad, es verdad, una cosa, es un edificio donde bueno, en una ciudad tan bonita como Praga. ¿Qué hace eso ahí? Sí, bueno, pues parece ser que sí, hermano, siempre se ha hecho. Hay que reconocer que, por ejemplo, en la Venecia tan venerada, cuando después de la peste se quería decir al mundo, bueno, al entorno, que aquello seguía vivo y que estaba, y entonces se hizo un concurso para mostrar cuánto viva estaba Venecia, que hoy es la Chiesa de la Salute, ¿no? Aquellos conjuntos de cúpulas blancas tan maravillosos. Pero aquello fue un reclamo, si queremos, de alguna manera publicitario, si queremos verlo así, aquí en el 1600, ¿no?
Pero yo, una cosa, y aquí, perdón, Sí, decías que Vinson tuvo un gran papel. mucho. ¿Y cómo lo dirías? O sea, ¿qué más ocurrió a través de Vinson? Mira, lo más empezó siendo un lugar singular, porque personaje singular era y es el Fernando Amat, digamos, el propietario. Personaje tímido, muy especial, realmente especial, no una pose. Y excéntrico en muchas cosas. Entonces comenzó a hacer ver de otra manera y en otro contexto muchas cosas, al punto que incluso podemos decir hasta con gadgets, ¿no? Sí. Pero esta parodia era una parodia fina, no era grotesca. Y además, en su ambición cultural de verdad, de la cultura de lo cotidiano, la cultura de la ciudad, abre la sala Vinson, es decir, en el entresuelo, lugar de exposiciones, donde realmente vimos cosas estupendas. Es decir, y nos permitió crear cosas muy... Claro, de hecho, todo este renacimiento de Barcelona hizo que comenzaran a venir personajes del sector de arquitectura, del diseño, de Alemania, de otras partes, y para todos los que empezaban a venir, Vinson era un lugar de peregrinación sí o sí. Yo creo que atraía más gente de Vinson que la Sagrada Familia en aquel tiempo. Sí. Vale que no estaba terminada. Pero debo decir que incluso sus intervenciones en la calle, de iluminar los árboles, eso no lo vemos. Bueno, toda la cantidad de ocas iluminadas que iban entrando, ya su puesta en escena era un show, pero contenido. Sí. Este era lo que nunca perdió, como era el carácter de él, contenido. Y esto en Vinson, que aparte le dio participación a muchísima gente, hizo de conector con, porque me he enterado hace poco, con algún colega, con algún de los fabricantes. Es decir, él era un inquieto colaborador en desarrollar esta cultura del proyecto, del diseño, del espectáculo. O sea, por eso digo que él hizo realmente mucho más que las instituciones oficiales, que era un funcionariado, pero que no comunicaba, no entusiasmaba, ¿no? Y ahí Vinson era un lugar de visita y de encuentro, incluso entre profesionales, ¿no? Bueno, una proyección. Total, sí. Y hablando un poco más triste, algo más triste, pero que el barrio se va perdón, desde tu lugar, no desde una atalaya, no voy a decir eso porque no es cierto, desde tu lugar aquí, has visto cómo se ha ido transformando este barrio, ¿no? Totalmente, completamente. Sí. ¿Qué crees que pasó? ¿O qué no se hizo? ¿O qué ocurrió para que haya cambiado tanto? Sí, a ver, yo creo que... años previos al 92, al 90, debo decir que el barrio tuvo momentos muy duros. O sea, guetos de inmigración muy peligrosa, argelinos, sentíamos robos, pinchazos, jeringuillas por todas partes, es decir, un momento muy duro. Entonces, rehabilitar esto, nosotros decíamos que lo que se hizo, una cosa es lavar al bebé, y otra cosa es lavar al bebé y tirar el agua sucia y al bebé. No puede ser. Entonces, sosteníamos que rehabilitar el barrio era facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, a las escuelas que se daban aquí, que se fuera organizando la vida
naturalmente, espontáneamente, orgánicamente, para la gente del barrio. En cambio, se hizo una operación comercial bestial, de transformación, como la calle Puerta Ferriza, que era una calle más del gótico, en una calle totalmente comercial, con lo cual traía gente de paso y de noche muerte, nada. En cambio, las partes del barrio que no estaba en el centro de ese interés, siguió desarrollando una vida mucho más propia, como el Borne. Claro, es decir, así, por ejemplo, sí. El Borne fue rescatado de una demolición por el pueblo, toda la gente sentada, si no sabes, la gente de Barcelona sentada alrededor del Borne evitaron la demolición del viejo mercado, por suerte, y quedó, bueno, ahora como iba a ser una universidad de la comunicación, pero bueno, ahora queda como un museo. Pero bueno, la vida que se genera alrededor del Borne tiene una cierta calidad, ¿no? Todavía también ha cambiado, pero bueno, ¿no? Sí. Entonces, lo que ha pasado es esto, es que, digamos, todo esta comercialización de polo comercial turístico ha hecho, claro, que el valor de los pisos del habitar aquí fuera subiendo y se fue expulsando a la gente humilde que vivía aquí para ser ocupado como... Esto mismo ahora, si lo quisieras, Esto sería, claro, sería la delicia de cualquier extranjero que tener... Bueno, además, post-pandemia, sí. El valor de los áticos, pero todo hay que decirlo que lo que vemos aquí lo hicimos nosotros. Sí, me interesa. Sí, es decir, lo de disfrutar del ático, de estas vistas y sobre todo de esta vegetación que tenemos aquí de árboles y compartida además con la vista magnífica que había a la Casa Cambó. Claro. Que la Casa Cambó fue el primer edificio en Barcelona donde estaba previsto tener grandes árboles en el que es tan llamativo, sí. Ha sido vendida, habría sido modificado, pero sigue siendo un lugar para nosotros muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Y desde aquí arriba has visto dos transformaciones, la que fue de la vida abajo, sí. ¿no? En tu sí. diario vivir, y también desde aquí arriba se ha visto, ¿no? Se ve un cambio, o aquí es más estable. No, el cambio aún así creo que valdría la pena seguirlo mejorando. ¿Y por qué? Te pregunto, nosotros en archivos históricos fotográficos vemos bares de Barcelona, que fue una ciudad de cafés, claro. Fue la ciudad de los grandes cafés, parece mentira. No, ahora está el Café de la Ópera y bueno, el Zurich también era otro lugar, ¿no? El Zurich, totalmente, claro. ¿Cuál otro? ¿Te acordarías así? Bueno, La Palma. El Paraguas. El Paraguas, ya. El Paraguas, bueno, tenemos, aparte en el Borne tenemos el Gimlet, claro. La Palma, lo que hemos dicho, que ha sido otro lugar de encuentro de personajes que hoy, mira, Miquel Barceló, claro. Grandísimo pintor, te digo, Mariscal, Peret, bueno, cantidad de personas que en muy pequeño espacio coincidíamos en todas las noches. Era el aperitivo antes de ir a la Sala Celeste, maravilloso sótano en la superficie, que decíamos, sí. Donde hemos visto figuras, bueno, aparte de lo que te decía, encuentro de todas las partes de la ciudad, se reunían ahí, y
maravillosos conciertos, bueno, de música desde Tete Montoliu, Dexter Gordon, Bill Evans, es decir, grandísimos músicos famosos en el mundo, los teníamos aquí cada noche. Y ese era trabajábamos aquí todo el día, y de aquí a la Palma, y de la Palma al Celeste, y así hasta las 4 de la mañana, todos los días. Los días felices. Sí, los días felices. Muy intensos, la verdad. Realmente lo recuerdo con cariño. Te lo habrán preguntado seguro, pero es que en tu aluvión inmigratorio, tu época aquí, que es casi todos es por problemas políticos, ¿no? Para salir de la mayoría. Después hay otras generaciones económicos. Sí. Pero habrás visto de todo aquí, ¿no? Llega de Argentina también y quiero decirte, como argentino, ¿cómo te sentiste aquí? Porque en la época que se hablaba del sudaca, se utilizaba... Éramos sudacas, sí, durante... Éramos llamados sudacas por un grupo que aquí se llamaba la Cultureta catalana. Sí. Este grupo endogámico de la Cultureta, tómala tú, dámela a mí, pero esta endogamia fue también su aislamiento. Porque nosotros, como desarrollábamos lo que podíamos, y por nuestro trabajo, que consistía en coger la Cenicienta y ponerla de largo, es decir, a las empresas hacerlas crecer, estas hacían publicidad, y con su publicidad nos contemplaba a nosotros. Es decir, nosotros tuvimos una proyección internacional muy grande, mayor que el de la Cultureta. La Cultureta se quedó aquí. Y realmente Barcelona tuvo un momento con la explosión de todo lo que se hizo aquí durante 90, digamos la 90-92. Aquí es donde comienza, digamos, la Barcelona reconocida internacionalmente. Pero en tu caso ya estabas, bueno, también... Ya estaba ¿Y en Italia? Establecido, y ya hacía el viaje inverso. Íbamos a la Meca, lo que para nosotros era las referentes, ¿no? Italia y Alemania, los referentes de nuestro trabajo, y desde ahí a Estados Unidos, bueno, en fin, el desarrollo aquí. Pero siempre fue aquí el punto del... Sí. Aunque todavía hoy sigamos echando de menos las relaciones que teníamos con los artesanos del barrio, ¿no? Con los sastres, con nuestros libreros, nuestra familia. Nuestra vida de barrio, sí. Y que hay algún, porque bueno, por tu trabajo es de ser diseñador, voy a decirlo así, proyectista. Sí. Pero bueno, tal como has llevado todo esto, que entra la parte humana, la parte antropológica, si se quiere. Todo. Entonces, por ejemplo, en esta ciudad, que se ha construido tanto, se ha reformado, ¿qué dirías? Mira, de esto estoy completamente de acuerdo que se ha hecho así, o lo contrario, ¿no? Estoy completamente en desacuerdo. Hablabas de las plazas duras, por ejemplo. Sí. Se siguen discutiendo, ¿no? Las plazas duras. Sí, bueno, mira, ¿sabes? A ver, yo no sé quién fue el escritor que lo formuló, si fue Lord Byron o no estoy seguro. Pero decía, la moda es algo tan feo que hay que cambiarlo cada 6 meses, ¿no? Entonces, vemos ahora que aquello a lo cual se abrazaron, digamos, el curtain wall, ¿no? En arquitectura. ¿Cómo sería esto? Curtain wall, cortina de vidrio y acero. Es los edificios neoyorquinos, bueno, fue Mies el que desarrolló todo esto. Tenemos aquí en la esquina un ejemplo, en la esquina de Princesa con Vía Laietana, sí, que todo el mundo decía que aquello, por favor, que lo cambien de alguna vez. Creo que figura en un libro de Permañé como las cosas más feas de la ciudad. Correcto, la Barcelona fea, la Barcelona hecha. Suscribo
totalmente. Sí. Todas aquellas cosas que se han hecho, esta cosa rompedora, ¿sabes? Que parece como valor, para mí es un desastre. Claro. Es decir, porque justamente rompe la armonía. En el único lugar, creo yo, donde más o menos eso tiene un sentido, es, por ejemplo, sentido para ellos, claro. Eso en Nueva York, donde no hay barrios, bueno, hay algunos suburbios, Sí. pero son objetos Bueno, que únicos, y toda esa diferencia constituye todo ese paisaje. Pero aquí hay una textura, un lenguaje, el ancho de las calles, todo requiere lo que requiere. Ahora estamos en un proceso de deconstrucción. Sí. Vamos a ver lo que pasa en la Plaza de Sanz. ¿Qué pasará? ¿No? Vaya lugarcito, ese se ha hecho. Vemos la avenida Icaria, es decir, que parece un espectáculo postnuclear, ¿no? Con aquellas, digamos, sí, es, o bueno, cuando venía mi madre, sí, que bajamos y se ve la estatua de Liechtenstein, aquí al final de Vía Laietana, y me decía, ¿qué es eso, nene? Que parece una escultura. Claro, aquello que es un monumento pop que no sabemos qué hacer. Creo que qué bonito sería si en lugar de eso hubiera 4 palmeras, no sé, que liga más con toda la cosa del pueblo. Lo que estás diciendo es que hay cosas que claro, porque todo eso queda, cuando se construye queda. Claro, la cosa cuando se siguen modas, es decir, tengo que vienen los lamentos, porque aquello queda, justamente si hoy en mi trabajo lo que estamos pregonando con todo el sistema que es la sostenibilidad, sí, ¿no? Es decir, nosotros con todo lo que hacemos decimos, no moda, calidad para la durabilidad. O sea, para que una cosa simbólicamente permanezca en el tiempo, tiene que tener valores bastante universales y no que funcione hoy y mañana haya que tirarlo. Me llama muchísimo la atención cuando fue tu proyecto en los 80, creo que es crecer con eso. Crecer. Pero sí. Claro, construir algo, unos muebles que acompañen al niño hasta que llega a adolescente, ¿no? Sí. Eso es muy, claro, tiene mucho que ver con lo que estás contando. Sí, o al menos era nuestro sentimiento. Yo no sé si hoy los jóvenes de hoy quieren cambiar todo lo que tienen permanentemente, pero en el tiempo de nuestros padres los muebles se heredaban, por ejemplo. Nosotros no es tanto así, pero hay objetos con los cuales establecemos relaciones afectivas y los seguimos teniendo a lo largo del tiempo. Ahora, pues bueno, como aparece un fenómeno que se llama nomadismo, es decir, de gente que se mueve por el mundo y cambia, no sé hasta qué punto esto es así. Última pregunta. Sí. Muy importante. ¿Tu primer diseño, o yo me equivoco, o fue un costurero en una cáscara de nuez? ¿Cómo es esto? Bueno, esto, como ya te contaba, en casa, de niño lo que veíamos a las madres haciendo cosas, madres, hermanas, tías, todos hacían cosas, cosían, abría una revista y decían, me voy a hacer este vestido para tal cosa. Y, o sea, la manualidad era lo cotidiano en las casas. O sea, yo siempre he visto tijeras, hilos de colores que nos fascinaban y tal. Total, cuando llega el día de la madre, estamos en el cole primario, ¿no? Pequeño. Sí, sí. Y pues un regalo para la madre, pues con una nuez. Ese era un alfiletero y las puntillitas alrededor. ¿Y adentro qué llevaba? ¿Algodón? ¿Qué llevaba? Algodón. Sí, algodón. Se pincha. Lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Lo tengo de verdad aquí, lo puedo buscar, si lo queréis fotografiar, lo tengo aún. Sí, esas cosas, mira, guardo eso, guardo el sombrerito que tenía cuando
no sé, son estas cosas que fueron quedando y quedando y... Pero es que sigue siendo, por ejemplo, ese alfiletero, Sí. sigue siendo muy útil. Bueno, Además del valor afectivo. tú piensas... No, pero para poner unos alfileres, Sí, claro. pero la escala era a mi escala de niño, claro, era cosa, es muy pequeñito, es una nuez. Sí, sí, sí. Pero sí que lo guardo y con mucho cariño. Muy bien. Lo miro y sonrío. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque hacíamos tantas cosas así, Sí, sí, sí. no sé, con un paraguas roto hacer un arco y flechas, ¿no? No sé, era lo que hacíamos los niños. De ese Bueno, tiempo. los niños de tu generación. Sí, sí, ahora Me parece que la cosa va por otro lado. cambió, los dedos los mueven para otra cosa. Bueno, muchas gracias por Pues esta nada, al entrevista, por contrario. favor. Bueno, gracias por hacerme recordar aquellos tiempos. Bueno, facciamo